Lo que vas a escuchar no es solo una historia de pérdida, es una historia de descubrimiento. Y si te quedas hasta el final, quizás descubras algo sobre ti. Un día tenía casa, trabajo y familia. Al siguiente no tenía nada. ¿Cómo se sigue cuando el mundo se derrumba en un abrir y cerrar de ojos? Su nombre es Marcos. Trabajaba 14 horas al día en una empresa que le prometía un futuro brillante. Tenía un apartamento elegante y un auto nuevo. Todo parecía perfecto hasta que un incendio arrasó con su hogar. En 2 semanas perdió su trabajo y su relación. En un mes, su vida entera era solo una maleta vieja y un sofá prestado. Marcos era el típico ejecutivo de éxito, traje impecable, maletín de cuero y una leyenda tan apretada que apenas tenía tiempo para respirar. Su vida era una carrera constante hacia la cima, siempre buscando el próximo ascenso. Creía que eso era la felicidad, pero el destino tenía otros planes para él. El incendio comenzó en mitad de la noche. Marcos despertó con el olor a humo y apenas tuvo tiempo de salir con lo puesto. Vio cómo las llamas devoraban años de recuerdos, de logros, de sueños, y mientras el fuego consumía su hogar, algo dentro de él también se quemaba. Los primeros días eran ruido en su cabeza. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Caminaba sin rumbo, evitaba a sus amigos por vergüenza. El silencio de la noche era insoportable. Marcos sentía que no tenía nada y peor aún que no era nada. Las calles que antes recorría con prisa ahora le parecían un laberinto sin salida. Cada esquina le recordaba lo que había perdido. El reflejo en los escaparates ya no mostraba al exitoso hombre de negocios, sino a un fantasma de sí mismo. Marcos se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo era posible que toda una vida se desmoronara en cuestión de días. Las noches eran lo peor, tumbado en aquel sofá prestado. Miraba al techo preguntándose qué había hecho mal. Repasaba una y otra vez cada decisión, cada momento. ¿Y si hubiera trabajado más duro? ¿Y si hubiera sido más precavido? Elisí se convirtió en su compañero inseparable, en una voz que no le dejaba descansar. Sus amigos intentaron ayudar al principio. Llamadas, mensajes, invitaciones a salir. Pero Marcos se alejó. La vergüenza era como un muro que le separaba del mundo. No podía soportar la idea de que le vieran así, caído. Derrotado, prefería la soledad a la compasión. Una tarde, sentado en un parque, vio a un anciano alimentar palomas. Le ofreció un poco de pan. «No tengo hambre», dijo Marcos. El anciano sonrió. «No es para ti, es para compartir». Esa frase le golpeó. ¿Compartir? ¿Qué podía compartir él si no tenía nada? El anciano, con su ropa gastada y su sonrisa serena, parecía poseer una sabiduría que Marcos anhelaba. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», le preguntó. El anciano le miró a los ojos. «Hijo, la vida no es lo que tienes, sino lo que das». Y en ese momento, algo cambió dentro de Marcos. Esa noche, por primera vez en semanas, Marcos durmió sin pesadillas. Al despertar, sintió algo diferente. No era esperanza, no todavía, pero era un pequeño rayo de luz en la oscuridad que le rodeaba. Decidió que era hora de hacer algo. Aunque no sabía qué, comenzó a ayudar en un comedor comunitario. No ganaba dinero, pero sentía algo que no sentía desde hacía años: conexión. Descubrió que podía escuchar y que la gente necesitaba ser escuchada. Conoció a personas que tenían menos que él, pero más paz interior. Al principio, se sentía torpe e inútil. ¿Qué podía ofrecer él que lo había perdido todo? Pero pronto descubrió que tenía mucho que dar. Su experiencia en gestión ayudó a organizar mejor el comedor. Sus habilidades de comunicación tranquilizaban a los más necesitados. Y poco a poco, sin darse cuenta, Marcos empezó a sonreír de nuevo. Cada día en el comedor era una lección de humildad y gratitud. Vio a madres solteras que trabajaban 3 turnos para alimentar a sus hijos. Conoció a veteranos que habían perdido todo en la guerra, pero mantenían el espíritu intacto. Y se dio cuenta de que su propia historia, por dolorosa que fuera, era solo una entre muchas. Una mujer mayor le dijo: «Hijo, a veces Dios te quita todo para que veas lo que de verdad vale». Marcos entendió. No necesitaba el apartamento, el auto, el trabajo para ser alguien. Lo único que realmente necesitaba era propósito, y lo había encontrado sirviendo. Esas palabras resonaron en su mente durante días. Marcos empezó a ver su pérdida no como un final, sino como un nuevo comienzo.
se dio cuenta de que, antes, rodeado de lujos y comodidades, estaba más vacío que ahora, cuando no tenía nada material pero se sentía pleno ayudando a otros. El cambio no fue de la noche a la mañana. Hubo días difíciles, momentos de duda, a veces. Al pasar frente a su antiguo edificio de oficinas, sentía una punzada de nostalgia, pero luego recordaba la sensación de vacío que experimentaba allí, y seguía adelante. A través de ese voluntariado, aprendió nuevas habilidades. Hizo contactos y empezó a trabajar en una ONG. No ganaba tanto como antes, pero cada día volvía a casa con algo que no se compra: gratitud. Un año después, vivía en un pequeño estudio, rodeado de fotos de las personas que había ayudado. No recuperó lo que perdió, encontró algo mejor. Su nuevo trabajo en la ONG le permitía usar sus habilidades de una manera que nunca imaginó. Organizaba campañas de recaudación de fondos, gestionaba proyectos de ayuda comunitaria. Y cada noche, al regresar a su pequeño estudio, se sentía más rico que cuando vivía en aquel lujoso apartamento. Las fotos en sus paredes contaban historias de esperanza. El niño que aprendió a leer gracias a un programa que Marcos ayudó a implementar. La familia que consiguió una vivienda digna después de meses viviendo en la calle. Cada imagen era un recordatorio de que había encontrado su verdadero propósito. Marcos dice que perderlo todo fue lo mejor que le pasó, porque lo liberó de una vida que parecía perfecta, pero estaba vacía. Y ahora entiende que cuando la vida te deja sin nada, es para darte la oportunidad de encontrarlo todo. ¿Tú qué piensas? ¿Lo perderías todo si eso significara encontrarte a ti mismo? Hoy, Marcos mira atrás y apenas reconoce al hombre que era. Aquel ejecutivo obsesionado con el éxito y el dinero le parece un extraño. Ha aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en sonrisas compartidas, en manos tendidas. Su historia nos recuerda que a veces, lo que parece una tragedia puede ser el comienzo de algo hermoso, que perder todo no significa el fin, sino quizás el verdadero inicio, y que en el fondo, lo único que realmente necesitamos es un propósito, una razón para levantarnos cada mañana y hacer del mundo un lugar un poco mejor. ¿Y tú? ¿Qué harías si perdieras todo mañana? ¿Serías capaz de ver la oportunidad en medio del caos? Quizás la historia de Marcos nos invita a reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante en nuestras vidas, a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo a nuestros valores más profundos o si, como él, necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Recuerda, la vida no siempre es justa, pero siempre nos da la oportunidad de crecer, de cambiar, de redescubrirnos, y a veces es en los momentos más oscuros cuando encontramos nuestra luz más brillante. ¿Estás listo para brillar?